Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos como invitado, le damos la más cordial bienvenida al profesor Mario Javier Sabán. Mario Javier Sabán ha sido investigador durante más de 30 años en el estudio de la historia del pensamiento judío y desde hace más de 17 años ha dedicado sus investigaciones hacia la cábala, la espiritualidad judía. También tiene estudios como un doctorado en filosofía, antropología, psicología, historia. Es decir, que él tiene una comprensión integral de todos los temas de los que vamos a conversar en el día de hoy, más de 17 libros publicados, y hoy nos trae en esta oportunidad para conversar de su último libro publicado por la prestigiosa editorial Kairos española, el libro Keter, el éxtasis de la eternidad. Bienvenido, profesor, un placer tenerlo por aquí de nuevo y conversar con usted. Muchísimas gracias, la verdad que el placer es mío. Muy feliz de estar aquí, pero bueno, la verdad que siempre es un placer estar con vosotros y poder, bueno, dialogar sobre todos los temas de interés. En este caso, bueno, el título del encuentro es el nuevo libro, ¿no? Keter, el éxtasis de la eternidad, que publicó Editorial Kairos y del que, bueno, está teniendo una gran demanda, muchísima cantidad de alumnos lo están adquiriendo porque, bueno, es una visión particular, digamos, de la cábala. Profesor, muchas gracias. El Keter, entiendo que es la corona, ya la coronación, pero yo quiero que usted nos comente sobre el lugar del Keter en el árbol de la vida, la importancia del Keter. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, me movió mucho al principio del libro, toda esa ejemplarización que usted hace o descripción del universo como un fractal, ¿no? Es inevitable cuando uno lo está leyendo pensar inmediatamente en el cuento borgiano del Aleph, ¿no? El lugar donde se ven todos los mundos, pero esa visión del universo como un fractal, de nosotros como una partícula de ese fractal, donde nosotros al mirarnos adentro podemos también ver todo el universo, y sobre todo me impacta y quiero que nos converse lo más que pueda sobre esa vinculación entre lo finito y lo infinito que usted va describiendo en relación a todo este contexto del Keter. Pero quiero que comencemos por lo más básico, en el árbol de la vida, dónde está ubicado el Keter, la importancia, etcétera. Bueno, en verdad la dimensión de Keter es la dimensión del vacío, es lo que podríamos llamar el primer vacío. Cuando los cabalistas, los místicos judíos, a lo largo de la historia describen el nacimiento del universo, estamos hablando del siglo X y siglo XI, donde ya comenzaban estas descripciones en el Zohar, y luego sobre todo en Safed en el siglo XVI, coincide esto muy cerca de el descubrimiento de la teoría del Big Bang. Es decir, el nacimiento del universo es el exilio de Dios de alguna parte de sí mismo, comprendido a Dios como infinito, ¿no? Tratar de explicar el concepto de infinito lleva un problema grave, porque es casi imposible tratar de explicarlo, porque no estamos hablando del infinito de números, de cuántos números pueden existir. Estamos hablando de un infinito en términos físicos, es decir, de una energía que no tiene ni tiempo ni tiene espacio, y para nuestra mente es muy difícil ya este concepto, porque todo lo que nosotros concebimos, todo lo que nosotros percibimos y todo lo que nosotros pensamos está dentro de un universo espacio-temporal limitado. Dicho esto, hay que pensar que ese infinito de energía, nosotros lo llamamos earot, de vibraciones, porque fíjese que tampoco podemos hablar de energías en el infinito, porque para que exista energía tiene que existir también la limitación de tiempo y espacio. ¿Ok? Energía implica movimiento, y en infinito podríamos hablar de vibración, que es lo que más se acercaría, pero es una cosa rara, porque es una vibración que tampoco vibra, sino que es una vibración de pensamiento infinito. Bueno, esto se retiró, estalló en un punto. Claro, un punto dentro del infinito, ¿dónde está?
está en todas partes, porque un punto dentro del infinito, el lugar existe en la concepción finita de la realidad espaciotemporal también. Entonces no podemos decir está en alguna parte del infinito. En relación al infinito, todo punto no está en ninguna parte. Por lo tanto, en ninguna parte del infinito explotó un punto dentro del infinito, que no sabemos cuántos puntos estallan en el infinito, es decir, tampoco sabemos cuántos universos pueden existir que no están conectados con el nuestro, y se retira esa vibración, llamémosle energía infinita, de un punto, y se produce una explosión, se produce un agujero, y esto es Keter. Ahora, fíjese, ¿por qué se llama Keter esto? Para que la gente que nos está oyendo entienda. Keter quiere decir la corona. Y no hay rey sin reino. Cuando nosotros decimos que Dios es rey, es porque tiene corona. Y cuando decimos que tiene corona y es rey, es porque tiene un reino. El reino es el universo. El universo que se va a crear dentro de ese agujero es el reino. Quiere decir que en cuanto nace el reino, nace el rey. Dios no es rey en el infinito porque no tiene reino. Tiene que tener un reino para ser rey. Entonces existe un rey, que es el infinito, un reino, que es el universo finito, y una corona, que es la corona del rey, que es el agujero del universo. El agujero por el cual nació el universo es la corona, por eso llamamos corona. Y la corona, fíjese, cuando nosotros hablamos del árbol de la vida, desde nuestra visión, es la dimensión más alta, desde nuestra visión. Pero en realidad, el árbol de la vida no funciona así, hay que darlo vuelta. La dimensión más alta, más alejada es Malhut, es el reino. Porque Keter es lo más cercano a la Ein Sof. Es decir, en realidad Keter está cercano a la raíz. El árbol de la vida que nosotros conocemos hay que darlo vuelta para entenderlo desde el infinito. Porque Keter está más cerca de las raíces del infinito. Es decir, está más cerca del rey. Y el reino de alguna manera está un poco más lejos. Por lo tanto, Keter es una dimensión que explica cómo nace el universo, lo vacío del universo, y en nosotros la posibilidad de vaciarnos para que entre una energía del exterior. Es decir, nosotros entendemos en la Cábala que una persona inteligente que acumula conocimiento, si acumula demasiado, puede llegar a un momento de embotamiento, puede llegar a un momento que no entra nada. Entonces, nosotros hablamos de que tenemos que vaciarnos. Ahora, vaciarnos es un tema curioso, porque no es vaciarnos y me olvidé de todo, no es quedé sin memoria. De prejuicio. Vaciarnos es como encriptar la memoria. Seguimos con una memoria, pero de alguna manera dejamos espacio para que más información pueda ingresar. Por ese motivo, en la tradición se dice que cuando un soberbio y Dios quieren entrar a una habitación, Dios dice: yo no entro porque no puedo, que entre solo el soberbio, porque el soberbio y yo no entramos. ¿Qué quiere decir el vaciamiento? Vaciamiento es una experiencia de dejar entrar nueva información dentro de mí. Claro, para eso no hay que ser dogmático, para eso hay que ser muy flexible, y eso es Keter, el vacío que uno puede realizar en sí mismo para la entrada de información nueva. Doctor, bienvenido, siempre será bienvenido en este espacio. Realmente me encanta lo que usted dice y lo que usted hace. Leyendo su libro, y lo felicito, hay cosas que me llamaron mucho la atención y le quiero mencionar una, que es que le agradezco mucho estas menciones que hace de estas frases tan importantes que pone al inicio de cada capítulo. Una que tengo aquí al lado, que dice: cuando se ignora el propósito de la vida, se crean las condiciones para que surja lo innecesario. De Haim David Zuckerberg. Increíble y queda mucho que pensar. Pero me surgen dos preguntas. La primera es: ¿a qué se refería él con lo innecesario? Uno. Y la segunda es: ¿el Keter es Dios? ¿Y dónde está? Bueno, ¿y dónde se encuentra? Sí, entiendo la. Ok. Entiendo las preguntas. Cuando hablamos de lo innecesario, en esa frase de Zuckerberg, que fue un gran cabalista de Uruguay, que murió en el 2008-2009, murió hace unos años, Zuckerberg se refiere a lo innecesario con respecto al sentido del alma de cada persona, porque tomándolo desde el concepto del universo, en el universo todo lo que existe es necesario.
Entonces, hay dos formas de entender qué es necesario y qué es innecesario. Todo lo que existe en el universo, cuidado, entre paréntesis, incluido el mal, es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque existe por una función. Cuando se habla en esa frase que yo cito en el libro de lo innecesario, es lo innecesario con respecto al alma. Si el alma tiene como sentido de la existencia un punto, es decir, si el alma tiene como sentido de la existencia ser médico y desarrollar la medicina, todo lo que se desvíe de alguna manera de este sentido de la vida resulta innecesario. ¿Qué quiere decir innecesario? Es decirle a un médico, por ejemplo, le voy a hacer una propuesta de ser inversor en una construcción, y el hombre no tiene ni idea de ser inversor en una construcción y falla ahí porque no tiene la pasión para ser inversor en una construcción. Entonces eso es innecesario para el médico. Se ha metido en algo que no tenía relación con el sentido de su vida. Cuando alguien de alguna manera se desvía del sentido de su vida, en general comete errores, malos negocios, etc. ¿Por qué motivo? Porque zapatero a su zapato, dice, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Cuando alguien encontró el sentido de su vida, tiene que ir por la línea del sentido de su vida, y todo lo demás es innecesario. Claro, tiene que ir al odontólogo a arreglarse el diente. Yo no hablo de la vida administrativa, claro. Eso no es innecesario. Lo que es innecesario es todos los proyectos que se le puede presentar a alguien que no cumplan con la pasión de su alma. Es decir, si la pasión de su alma es el periodismo y lo invitan a ser odontólogo, usted en realidad no tiene idea de ser odontólogo, quizás no tiene pasión para ser odontólogo, y entonces cuando se desvía intentando ser algo que no es, usted entra en lo innecesario. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si usted compra un reloj de $50, es necesario, quizás necesita el reloj. Si compra algo de 2.000, quizás no es necesario. ¿Para qué $1.950 más? Eso se volvió innecesario. Es decir, cuando uno entra en lo innecesario, es cuando ya se está desenfocando del sentido de su vida. Eso con respecto a necesario e innecesario. Vuelvo a reiterar que todo lo que existe en el orden del universo, dentro del universo, es necesario para el universo, aunque sea innecesario para mí. Son dos conceptos diferentes. Lo que es innecesario para mi alma es necesario que exista en el universo. Por ese motivo no se puede juzgar nunca a nadie. ¿Por qué? Porque lo que el otro necesita no es lo que yo necesito. Y lo que el otro necesita, entonces, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Por supuesto, por ejemplo, en el campo religioso, que se proyectan las necesidades morales de ciertas personas sobre otras. ¿Y por qué el otro me va a imponer esa necesidad moral o cultural si no es necesario para mi camino, si yo tengo otro camino? Entonces hay que tener mucho cuidado de los jueces que existen en la humanidad, que hay muchos, donde quieren evangelizarme en el camino del otro y no en mi camino. Y el camino del otro es innecesario para mí, porque mi necesidad está en mi camino. Eso con respecto a su primera reflexión. Con respecto a la segunda reflexión, hay un misterio en el universo. El misterio del universo es que en lo profundo del universo todo es Dios y que en la forma no todo es Dios. Es decir, nosotros vivimos en la oscilación entre existencia y no existencia. Dios existe dentro mío y yo no soy Dios. Es decir, yo tengo mi identidad. Entonces yo tengo mi identidad y al mismo tiempo vengo de una matriz divina. Entonces, ¿qué es Keter? Keter es el primer movimiento del exilio de Dios. Pero ese Keter, del cual Dios se exilió, por lo tanto no podemos decir que Keter y Dios es lo mismo, ese Keter del cual Dios se exilió es un agujero dentro del propio Dios, es un agujero dentro del propio infinito. Entonces, para que usted pueda comprender y nuestros oyentes puedan comprender la respuesta, la pregunta sería, cuando una mujer está embarazada, ¿el bebé es ella o es un bebé aparte? Si yo al bebé lo saco a los 3 meses o a los 4, muere. Porque entonces la pregunta es, ¿quién es el bebé? Claro, esto da lugar a mucho debate moral. ¿Quién es el bebé? Ya sabemos, hay gente que dice que no hay bebé, hay gente que dice que hay bebé, pero digamos,
¿Qué es el bebé? Bueno, el bebé parece independiente, el bebé que está dentro de la madre parece independiente, pero en todo momento está recibiendo todo lo que la madre le está dando. Entonces usted me pregunta, ¿el bebé es el bebé o es la madre? ¿Keter es Dios o no es Dios? Keter está recibiendo como un bebé en todo momento la información divina. El problema es cómo definimos, cómo se divide el bebé y la madre, porque inclusive cuando el bebé sale y se rompe el cordón umbilical, sigue existiendo una relación entre el hijo y la madre, que no se rompe nunca. Esa es la relación de Dios con el universo, una relación muy, muy parecida a la de la madre y el bebé. Profesor, en su investigación de este tema en particular, uno se preguntaría por qué Dios decide exilarse. ¿Por qué si Keter es el producto de alguna oscilación, de un hueco en el cual Dios se exilia, por qué decide hacerlo? ¿Qué papel juega el Keter en la creación del universo? Cuando un hijo a los 18 años decide irse a la universidad e ir a vivir solo, la pregunta es por qué el padre decide que se vaya, lo podría retener dentro. Solamente puede crecer algo cuando algo se exilia. No hay crecimiento sin exilio, no hay crecimiento si algo no deja un espacio vacío. La flor, si no tiene un espacio vacío, no puede crecer. Tiene que tener un espacio vacío. Si usted le llena el espacio, directamente no recibe la luz del sol. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la única forma para que crezca algo diferente a Dios es que Dios se tenga que exiliar. Ahora, ese no es el motivo, porque en el infinito no hay motivos, hay voluntad. Motivos tenemos nosotros, porque los motivos son finitos, pero en el infinito hay voluntad. Es decir, no es que Él se exilia por un motivo, se exilia por cómo es Él, por su esencia. Él no tiene otra posibilidad de exiliarse, de alguna manera, porque es Él así. Es decir, Dios hace lo que hace no porque es amor, porque es Dios. Es decir, es por su propia voluntad. Es decir, alguien sufre algo y dice, Dios mío, ¿qué me has hecho? Si Dios es amor. No, Dios no es amor, Dios es todo. El amor y el temor. Entonces, cuando hace algo es por su propia naturaleza. Lo hizo porque Él es así. No lo hizo porque tiene una motivación. Interesante, interesante. Yo me preguntaba cuando leía su libro, es decir, y usted habla ahí precisamente y se hace unas preguntas ahí muy interesantes, justamente en el capítulo 2, donde habla del descenso de la divinidad hacia un campo mucho más elemental como es lo material. ¿Cómo surge eso? Es decir, eso es la manifestación de que Dios está en todas partes. En principio tenemos que entender cuándo nació la materia en el universo. Según los físicos, nuestro universo tiene 14.500 millones de años, casi 15.000 millones de años, y la materia tiene 3.500 millones de años. Quiere decir que la materia es como los últimos años del universo, porque hubo un universo donde 11.500 millones de años no hubo materia, hubo solamente energía. Y luego esa energía se fue condensando, creando lo que nosotros llamamos la ley de la gravedad en toda la materia, ¿no? La materia condensada crea la atracción de la ley de la gravedad. Quiere decir que lo que nosotros llamamos energía divina dentro del universo, existió esa energía divina sin materia 11.500 millones de años. Luego comenzó a crearse la materia. La materia tiene dos características, revela y oculta. Es decir, revela porque la forma de la materia revela algo, es decir, la forma de la tijera revela la función de la tijera. ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene que haber una energía detrás de la materia, que es lo que ya sabemos, químicamente hablando. Están los átomos, están las células. Detrás de una pared hay átomos que están juntos en esa pared. Lo que es increíble del campo de la materia es cómo esos átomos deciden estar todos dentro de la pared y ningún átomo decide salir. De todas maneras hay átomos que salen por el desgaste de la pared, así que con el tiempo los átomos también salen de la pared. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Lo que sucede es que cuando decimos que Dios está en la materia, en términos del hebreo es la Shekinah, que sería la Espíritu Santo, porque todo lo que tiene que ver con la materia es receptivo, y por lo tanto la Shekinah es el concepto de Dios recibiendo. La materia es la que recibe, la materia es un instrumento al servicio de una función. El problema que nosotros tenemos es que estamos utilizando muchas veces la materia al servicio de tener más materia, sin darnos cuenta de que no está cumpliendo con su función. La materia no es para acumular materia, la materia es para poder ayudar al prójimo, para poder ayudar a Cruz Roja, para poder construir una casa. Digamos, la materia es para algo. Si yo tengo materia me puedo comprar un libro, si yo tengo materia puedo tener tiempo para estudiar. Es decir, la materia me permite una serie de cosas. Cuando la materia es instrumental al alma, la materia cumple su función. Cuando la materia se vuelve un fin en sí mismo, entonces directamente al desconocerse la función de la materia, la persona se pierde. Y hay muchísimas personas que se pierden en función de no comprender el rol que tiene la materia. Cuando alguien es muy materialista, es un idólatra. Es decir, ¿qué quiere decir un idólatra? Alguien que cree que la materia tiene vida. Bueno, los antiguos idólatras adoraban imágenes, ¿no? Hoy, en vez de adorar al dios Zeus, adoran un auto. Pero hemos cambiado de ídolos, pero son los mismos. Es decir, antes se iba a la iglesia a adorar ídolos, ahora se va al centro comercial a adorar ídolos. Por lo tanto, los ídolos siguen existiendo, seguimos siendo idólatras. Profesor, quiero hacerle una pregunta o dos preguntas en una. La primera, bueno, usted como muy bien lo describe en el libro, nosotros somos fragmentos finitos, espacios temporales y fractales de todo el sistema. Y en algún momento, pues requerimos hacer consciente nuestra independencia y percibirla como una oportunidad única para sentir la felicidad de ser algo. Y usted después agrega, a pesar de que en los niveles superiores sabemos que somos nada, pero ya el ser nada es algo. ¿Cómo se manejan estos conceptos del todo y la nada, del fragmento en este universo de alguna manera fractálico, y cómo nosotros en algún momento logramos tener esa conciencia? Y sobre todo, algo mucho más práctico, cómo se puede alcanzar el Keter a través de la meditación y la oración. ¿Cuál es el método para comenzar a alcanzar el Keter? Bueno, en principio el método para alcanzar el Keter, empiezo por la parte final de su pregunta. El problema que se plantea, digamos, aquí es que tenemos que recorrer todas las dimensiones del árbol de la vida, no solamente la dimensión de Keter. Es decir, que Keter tampoco es la dimensión final, para nosotros es como la dimensión más alta, pero en Keter, ¿qué existe? ¿Cuál es la cualidad por la cual la dimensión de Keter puede ser accesible para todos nosotros? Y la cualidad es lo que se llama el deleite, por eso el éxtasis. ¿Qué quiere decir el deleite? El deleite quiere decir que estamos dentro de un proceso de existencia física, avanzando, creciendo en todo momento, creciendo intelectualmente, creciendo emocionalmente, básicamente aprendiendo. Podríamos decir que para la Cábala la vida es una escuela, donde todos pasamos y esta escuela en un momento se termina. Se puede terminar graduado o se puede terminar rechazado de la escuela, pero bueno, esta es la escuela, ¿ok? En la escuela lo que se intenta es que todos aprendan en el nivel en que se encuentran. Entonces Keter es, y fíjese el desequilibrio que puede producir Keter, y es la creencia de haber llegado. Cuando alguien dice, bueno, yo en mi vida ya he logrado y a partir de aquí no logro más, o a partir de aquí no crezco más, es un problema, porque quiere decir que no está en Keter. ¿En Keter qué existe? En Keter existe algo que, claro, visto de afuera parece como un ambicioso, el que está en Keter, pero espero que se entienda el concepto espiritual. En Keter existe la persona que todos los días se levanta a la mañana y dice, gracias Dios porque puedo crecer más, puedo aprender más, puedo leer un libro más, puedo tener una experiencia de vida que me haga mejor persona. Es decir, el proceso es lo que hace Keter. Keter no es un resultado a donde voy a llegar.
Keter es el disfrute del proceso de crecimiento constante. Eso sería Keter. Entonces me levanto a la mañana y sé que durante el día lo que me tengo que preguntar es ¿qué nuevo voy a aprender hoy? Miren, los cabalistas dicen que cuando uno se acuesta a la noche y se pregunta ¿qué algo nuevo aprendí hoy? ¿Qué cosa nueva aprendí hoy? Y si se responda que no aprendí nada, en ese día se considera que la persona está muerta. Es como que estuvo muerta. Quiere decir que fíjese con qué se relaciona la vida. La vida se relaciona no justamente con pasar una vida biológica. La vida se relaciona con un aumento a nivel de conciencia, con un aprendizaje constante, con cómo comprender la realidad, cómo avanzar. Es decir, uno tiene que pensar que desde el punto de vista de la Cábala hay avance constante. Y por eso el gran drama de muchos de no percibir esta dimensión de Keter es sentirse estancados. Mire, hay personas que usted no las ve más y en 20 años las vuelve a ver y parece que son los mismos. Es como que en algún momento la identidad se va repitiendo. Es como que nos vamos repitiendo. Y yo la verdad no entiendo cómo nos cansamos de nosotros mismos repitiéndonos tanto. Es decir, hay gente que usted la ve y que siempre es como la misma, siempre se repite. Es como que la comodidad a uno lo vuelve muy conservador. Quiere conservar un statu quo sin moverse. Cuando en realidad los planetas se mueven, el Sol se mueve, los universos se mueven, pues se mueve todo y hay gente que busca como una zona de seguridad ideal donde su identidad no se mueve. Keter es un movimiento constante hacia lo alto. Ahora, ¿cómo? Mire, ¿sabe qué? Cada alma tiene su camino. Hay algunos que por la oración, hay algunos que por la meditación, en mi caso por el estudio o por la música clásica, otros por la danza, otros por el periodismo, otros por donde sea. Cada alma en la misión de su vida encuentra la función para subir. Por eso es tan importante la misión de la vida del alma. Cuando el alma sabe cuál es su misión, es la escalera por donde va a subir y por lo tanto donde va a encontrar el éxtasis, donde va a encontrar Keter. Es decir, cuando alguien tiene éxtasis, no tiene que ver con el resultado. Mire, usted tiene éxtasis de ser periodista, lo escuchan 1000 o lo escuchan 10, está feliz de ser periodista. Yo soy feliz de dar clase de Cábala, tengo 10 alumnos o tengo 10.000, para mí es lo mismo. ¿Por qué? Simplemente porque tengo éxtasis. No va por el resultado, va por el proceso interior de deleite que tiene el alma. Qué bueno. Profesor, en su libro usted habla de unas leyes exteriores que se deben cumplir. Eso en el capítulo 2 también. Ese capítulo me encantó, en todo caso. ¿Cuáles son esas leyes? ¿Tiene que ver con el desequilibrio de la energía que proviene del Keter, de la energía divina? Por supuesto, por supuesto. Lo que llamamos exterior en la Cábala son las 7 dimensiones inferiores del árbol de la vida, que son, por supuesto, lo exterior. Hay más exterior, que de las 7 dimensiones hay 4, que son todavía más exteriores que las 7. A medida que uno va bajando a la materia, va exteriorizando. Hay un problema entre lo que uno puede exteriorizar y lo que uno es, o lo que uno recibe de la divinidad a través de Keter. Siempre recibimos más información de la que podemos procesar. Y siempre recibimos mayor deseo del que podemos cumplir. Por eso el texto bíblico dice, el hombre se muere con la mitad de los deseos incumplidos. ¿Por qué motivo? Porque tenemos muchísima cantidad de deseos y en las 24 horas del día no me alcanzan. No me alcanzan a cumplir todos los deseos, porque quiero ir aquí, quiero ir allá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Por qué motivo? Porque estoy en el tiempo y en el espacio. ¿Qué problema me impone el tiempo y el espacio? El problema del límite. No puedo hacer en 24 horas más de lo que hago. Aunque corra por las autopistas, no puedo hacer en 24 horas más de lo que esas 24 horas. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es tener una mente racional muy ordenada que me ordene mucho el tiempo disponible, porque el tiempo disponible es muy corto. Yo muchas veces digo, lo he dicho a mis alumnos, ahora lo voy a decir públicamente, que lo que cada uno tendría que tener, yo entiendo que puede ser un poco macabro, espero que no se haga nunca esto, pero solamente tener esta idea me parece fundamental, y es tener un reloj sabiendo cuál es el día de nuestra muerte, aunque sea dentro de 30 o 40 años, no importa, aunque uno muera a los 100. Mire, usted tiene que tener los años
los minutos y los segundos y tener un reloj que vaya descontando, al lado de la mesita. Te ve y va descontando. Si sabe el día de su muerte, le irá descontando 10 segundos, 20 segundos. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente, en general, tiene una especie de ilusión de inmortalidad. Parece ser como que nos vamos a quedar eternamente aquí. No nos vamos a quedar eternamente aquí. Aquí tenemos la muerte, cada uno de nosotros morirá. En consecuencia, la muerte nos aumenta la intensidad de la vida, porque lo que queremos hacer es mucho en poco tiempo. Esta idea se tiene que insuflar sobre todo en los jóvenes, porque en los jóvenes el sentido de inmortalidad todavía es mayor que nosotros, que ya no somos tan jóvenes. Entonces, si no comprendemos la muerte, no comprendemos nuestra finitud, no la internalizamos como experiencia, no podemos aumentar la intensidad. Por ese motivo yo muchas veces digo que la eternidad sería la muerte, nuestra inmortalidad sería la muerte, porque siempre podríamos dejar para mañana todo, si seríamos inmortales. Gracias a la muerte tenemos un espacio de tiempo limitado, y lo que saben economía, saben que el bien más escaso es el más caro que hay. Nuestro tiempo es el bien más caro que tenemos. Es decir, una hora de nuestra vida, nosotros tres aquí hablando, es insustituible, no vuelve más. No se puede pagar de ninguna manera ni con nada directamente, porque no vuelve jamás. Tener esta conciencia de muerte hace que uno eleve la intensidad de su vida y con cierta urgencia, no ansiosa, porque no quiero que termine alguien en ansiolíticos, con cierta urgencia no ansiosa, tenemos que comprender rápidamente, lo más rápidamente posible, nuestro camino. Por ese motivo en la Cábala decimos, bueno, los sabios de Israel tienen 2300 años de comprender los caminos que puede tomar el alma. Es decir, tenemos un GPS probado hace 2300 años que nos dice cómo caminar. ¿Se puede sin este GPS llegar a destino? Claro que se puede llegar. Lo que pasa es que se puede llegar 30 años más tarde. Claro. Lo que la Cábala plantea es, mire, este GPS lo hace en 1 o 2 años. No lo hace en 23. Hay una ventaja en el mundo espiritual. La ventaja en el mundo espiritual es que el GPS se afina rápido. Se afina rápido porque estamos en las preguntas esenciales. Y por lo tanto, siempre estamos trabajando en las preguntas esenciales. El libre albedrío, la muerte, ¿no? Cuando sale un seguro de vida. Y fíjese cómo nos engañamos, ¿no? Seguro de vida. Si vamos a morir. Claro, porque si me venden el seguro de muerte, yo no lo compro. Así que nuestra mente se tiene que engañar con un seguro de vida, Dios santo. Profesor, hay una pregunta técnica investigando sobre el tema. Encuentro que se dice que los cabalistas del Zohar describen el Keter como una luz pura e indiferenciada, mientras que los cabalistas de la tradición luriánica lo describen como una fuente de potencial y creatividad. ¿En dónde está el Keter? ¿En ambas? ¿En una corriente? ¿En la otra? ¿Qué opina usted al respecto? Mire, yo las dos corrientes las comprendo. Yo creo que ambas están viendo a Keter de dos modos. Hay una corriente que dice que Keter no existe, es parte de Dios, porque es la primera autocontracción de la propia divinidad, un poco como lo que estábamos hablando antes. Y hay otros que dicen, bueno, Keter existe. Definir conceptualmente la magnitud más alta que tenemos a lo largo de la vida es lo más difícil. Es decir, todas las definiciones que demos nos van a quedar demasiado cortas, sí, para poder llegar a definir. Pero a mí me gustaría volver al nombre de Keter, es decir, traducirlo al castellano para que entiendan que Keter es corona. ¿Y qué es corona? No son las coronas actuales donde se tapan, sino eran las coronas que rodean lo que se llama en hebreo atará, que quiere decir como un circuito donde quedaba algo vacío. Dice la Kabbalah, la corona es la medida de tu cabeza. Qué bueno. Entonces ya nos vamos acercando más a Keter. Es decir, alguien no te pone la corona. Si tenés una cabeza pequeña y te pone una corona grande, la corona se te cae. Sí. Quiere decir que lo que tenés que hacer es agrandar tu cabeza para que te pongan la corona. Con lo cual, Keter, en términos, podríamos llamarlo, no del arquetipo, sino reales, del físico que tenemos, es la unión del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Porque el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho tienen que estar interrelacionados. Y esa interrelación la hace Keter. Por eso es la unión entre lo femenino y masculino, la unión entre la luz y la oscuridad, que a mí la oscuridad no me gusta llamarla oscuridad, en la Cábala se llama luz oscura, la oscuridad, porque también da luz. Sí. Cuidado con esto. Sí.
A mí me puede enseñar mi padre a andar en bicicleta, pero hasta que no me caigo no sé si lo aprendo bien. Por lo tanto, tiene que haber una oscuridad de caerme en la bicicleta para que yo aprenda a andar en bicicleta. Entonces, hay un amor de mi padre a enseñarme a andar en bicicleta, y también está la parte oscura de mi padre que dice, se va a caer, pero se tiene que caer, porque si no, no va a aprender. Entonces, eso también es luz oscura. Cuando comprendemos que la luz y la luz oscura pertenecen a la misma matriz divina, entonces empezamos a entender cómo opera Keter. Keter es el final de la dualidad. No hay dualidad en Keter. En Keter hay una unión que se acerca a la matriz entre la luz y la luz oscura. Porque en la matriz podríamos decir que todo es luz y que en la dualidad vemos oscuridad. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la matriz, se unifican todas las realidades. Por eso, a medida que se eleva el nivel de conciencia y uno se acerca a Keter, aunque yo tengo una ideología y el otro tenga otra ideología, nos vamos a unir en lo humano, ambos, porque los dos queremos lo mejor del ser humano, los dos queremos lo mejor de la humanidad. Entonces nos estamos acercando dentro de la matriz. Quien me quiere matar, se quiere morir, o es un asesino, es Amalek, es decir, el que se corta de la matriz. Es decir, también hay a veces cortes de la matriz, pero lo normal es que nos intentemos acercar a la matriz, pero acercarse a la matriz es un trabajo interior, porque me tengo que autovaciar de manera constante, y la gente le tiene mucho miedo al vacío. La gente le tiene mucho al vacío porque el vacío no lo conoce, la mente no lo conoce, y entran en el vacío existencial. Entonces la gente dice, me siento vacía. Entonces de la cábala decimos, qué suerte. Claro, la gente dice, ¿cómo qué suerte? Me quiero matar. ¿Cómo usted me dice me siento vacía porque me siento mal, porque me siento vacía? Menos mal, porque si usted se siente vacía quiere decir que se puede llenar. Claro. Ahora puede definir cómo llenarse. Entonces la gente ve lo vacío como negativo. Lo vacío no es negativo. Si usted tiene 3 horas libres, puede hacer deporte, puede leer, no necesita deprimirse en esas 3 horas libres. El que se deprime en sus horas libres es porque ignora la función del vacío. Profesor, aquí le tengo dos comentarios. Uno que viene de Lima, de Edgar Rivas, que pregunta, bueno, ¿y qué pasa si la energía divina se desequilibra? ¿Qué nos pasa? Ese en primer lugar. Y una que hago yo, que también de su libro, y perdona que le menciono mucho su libro, pero realmente me impresionó. Bueno, gracias porque le impresionó, pero lo veo que está equilibrado. No lo veo desequilibrado. Mejor que esté impresionado y no desequilibrado. Usted habla aquí de lo satánico, de generalizar, refiriéndose a los preceptos ceremoniales religiosos, dice generalizar es satánico. ¿A qué se refiere exactamente? Y permíteme, como ya nos estamos acercando casi al final, agregar una pregunta. En el libro también usted dedica un espacio a reflexionar sobre este tema, ya no desde el punto de vista de los individuos, sino desde el punto de vista, diríamos, civilizacional, ¿no? Como civilización. Quisiera unas consideraciones también sobre todos estos temas desde el punto de vista en el momento en el cual nosotros nos encontramos, en el estadio evolutivo en el cual nos encontramos en este momento como civilización. ¿Es el mejor, el peor? Creo entender que usted cree que es uno de los mejores momentos, en el sentido que, digamos, algunos seres humanos o muchos seres humanos tienen más tiempo para dedicarse a los asuntos espirituales que muchos años atrás, por diversas razones. Pero también este momento nos genera también unos grandes retos, ver lo que sucede en el mundo. Y bueno, podemos nombrar muchos eventos, pero este reciente nos crea un gran desasosiego, ¿no?, sobre el futuro de esta humanidad. Usted inclusive se atreve a decir, bueno, si tuviéramos una amenaza alienígena, quizás de entidades poco evolucionadas, quizás sería una excusa, una oportunidad maravillosa para unirnos como civilización. Quisiera también reflexionar un poquito sobre eso, nos dedicar unos minutos a eso. Perfecto. A la primera pregunta de nuestro amigo o amiga de Lima, si se desequilibra la energía divina, todo en lo finito se desequilibra, porque lo finito, en el infinito no podemos hablar de desequilibrio, tendríamos que hablar de estructura. Pero también el infinito se tiene que
de alguna manera desequilibrar internamente para crear el vacío. Así que el desequilibrio es connatural a nuestra realidad, tanto del universo como del propio infinito. Porque si no hay desequilibrios no podemos crecer. Imagínense que yo a los 9 meses de vida, como un bebé, hubiera llegado al equilibrio total. Quiere decir que hoy soy de 9 meses. Si yo he crecido es por desequilibrios constantes en mi alimentación, en mis genes, en mi ADN. Todo crecimiento conlleva un desequilibrio. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos crecimiento en el universo es producto de desequilibrios. Lo que pasa es que son desequilibrios al servicio de una nueva construcción, no desequilibrios que me estancan o me hacen perder energías, porque hay dos tipos de desequilibrios. Los desequilibrios que me estancan, los desequilibrios que son dolorosos porque siento que no puedo crecer, patrones familiares, hábitos culturales, etcétera, y es larga la cantidad, digamos, de información que podemos dar. El desequilibrio que me causa dolor es el desequilibrio que tengo que reparar. Pero el desequilibrio buscado por mí para crecer es un desequilibrio que tengo que buscar. Porque crecer quiere decir buscar mi desequilibrio. Un desequilibrio que me permita. Entonces hay que tener cuidado con la palabra desequilibrio si la estamos utilizando de manera negativa, como estancamiento, como pérdida de energía, o la estamos utilizando de manera positiva como crecimiento. Así que a nuestro amigo que hizo la pregunta habría que preguntarle a qué tipo de desequilibrio se refiere. Con respecto a lo satánico, la generalización siempre es satánica. Es decir, todos los hombres, todas las mujeres, todos los americanos, todos los colombianos, todos los judíos, todos los palestinos, todo lo que sea. Cuando uno generaliza, estamos en un grave problema. Porque cuando uno generaliza, pone en un conjunto características que pueden ser mayoritarias en el conjunto, pero no describen a la totalidad de los que participan en este conjunto. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de generalizar, y por eso a mí me gusta más el caso por caso. Soy más del derecho inglés que del derecho romano. No me gusta la ley para todos, me gusta ver caso por caso la jurisprudencia. La Cábala hace jurisprudencia de las almas. Mira caso por caso qué desequilibrios tiene cada uno y trata caso por caso, no generaliza. Y con respecto a la cuestión de la civilización siempre ha tenido algunos grupos que evolucionan más rápidamente que otros. Recuerde que en la prehistoria hubo un momento en que el Homo sapiens convivía durante muchos siglos con el Neandertal. Bueno, ahora está pasando algo parecido. Hay algunos Homo sapiens que estamos conviviendo con el Neandertal. Por lo tanto, hay gente que está todavía en una fase evolutiva anterior y hay gente que está entrando en la nueva fase evolutiva. Lo que pasa es que cuando los grupos entran en una nueva fase evolutiva se ven atacados por los Neandertal. Y esto nos aterroriza. No porque ya estemos teniendo valores morales diferentes, simplemente por el hecho de que el nivel de conciencia no evoluciona en todos al mismo tiempo. Por lo tanto, por eso yo pongo en uno de mis escritos últimos, terapia para todos. Yo creo que los 8.000 millones de personas en el mundo deberíamos tener la seguridad social de ir a terapia. Creo que a mucha gente, a millones de chinos, a millones de pakistaníes, a millones de rusos, tendrían que ir a terapia. Sobre todo yo creo que hay que ir a terapia en los gobiernos, los políticos muchos tienen que ir a terapia. Me parece que con una terapia algunos gobernantes no existirían tan rápidamente las guerras. Ciertamente. Sí. Yo quiero hacer una pregunta muy corta, profesor, porque ya nos quedan muy pocos minutos. Si hubiera la necesidad de una gran ley, de una única ley, en la opinión del profesor Saban, ¿cuál sería esa gran ley? ¿Cuál sería esa gran orientación? Es difícil la pregunta, porque yo podría decir algo que tengo miedo que se entienda mal, pero yo creo que la unión es la pregunta, es la respuesta, la unión. Lo que pasa es que la unión también es unificación, porque hay que hacer un trabajo de unión. Es decir, hay que unirse como se pueda al otro. Es un trabajo de mucha, unirse al otro es difícil, porque también el otro tiene que querer. Por lo tanto, el trabajo de unión tiene que ser de todos. Si yo me quiero unir a alguien que me quiere matar, no puedo unirme. Por lo tanto, tengo un problema. Entonces, yo creo que por eso digo, si no aumentamos todos juntos el nivel de conciencia de la humanidad,
no lo podemos lograr, se tiene que aumentar en conjunto. Es decir, si hay 8.000 millones de personas en el mundo que aumentamos el nivel de conciencia, hay 1 millón que ponen bombas, estamos ante un problema. Siempre que algo falle de la humanidad, nos encontramos con un problema. Por ese motivo, tiene que haber una elevación del nivel de conciencia general en todos los países. Y es muy difícil. El trabajo que tenemos y lo que veo peligroso es que el avance tecnológico viene más rápido que el avance de conciencia. Y eso yo lo veo muy peligroso. Es decir, nuestro avance tecnológico es acelerado, exponencial, nuestro avance a nivel de conciencia es muy lento. Por lo tanto, lo que plantea la Cámara es que tenemos que empezar a acelerar el avance espiritual, el avance a nivel de conciencia, porque la diferencia entre un aumento de tecnología muy alto con respecto a nuestro nivel de conciencia, va a decir un día la inteligencia artificial, miren, saquemos a esta gente de encima, porque esta gente son los Neandertal, nunca aumentan el nivel de conciencia, y nosotros como inteligencia artificial ya la tenemos. Es decir, nosotros podríamos ser reemplazados como raza humana si no aumentamos el nivel de conciencia. Por lo tanto, el nivel de conciencia no es un deseo moral, es un deseo de supervivencia biológica. Increíble. Profesor, lamentablemente llegamos al final del programa. Quiero agradecerle muchísimo su presencia en el día de hoy. Yo siempre al final del día me hago esa misma pregunta que aprendí hoy, pues creo que hoy estoy más que satisfecho habiéndolo escuchado y sobre todo con sus libros. Les recuerdo que los libros del profesor Sabán se pueden comprar por Amazon, ya sea en formato digital o de papel. Este último, editorial Kairos, ya está disponible en Amazon, Busca Libre, por ahí lo pueden adquirir. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Yo coincido con Eduardo, ha sido una conversación, pero muy nutritiva. Muchísimas gracias a vosotros dos, la verdad. Lamento haberlos despertado tan temprano, ¿no? No fue mi intención, no. pero si Dios quiere nos veremos en otras oportunidades. Un abrazo. Seguro. Un fuerte abrazo. Que tenga un excelente día. Gracias, Shabbat Shalom, un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima semana los esperamos en el Séptimo Laberinto. Muchas gracias.